Bienvenidos a Electrotecnia. Una vez que ya hablamos de los problemas de resistividad y resistencia y intensidad de corriente, pasamos a hablar de tensión eléctrica o voltaje. En este caso, tensión eléctrica o voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. La tensión eléctrica se la representa con la letra V o la letra U mayúscula. En este caso, la tensión eléctrica, el voltaje, su unidad es el voltio y se representa con la letra V mayúscula. Se utilizan o se emplean múltiplos como el kilovoltio y submúltiplos como el milivoltio. Kilovoltio para unidades muy grandes y milivoltios para unidades muy pequeñas. En este caso, como ejemplo, tenemos que un voltio equivale a 1000 milivoltios o un voltio equivale a 0,001 kilovoltio. Son formas en cómo se representan los valores para poder escribirlo de mejor manera. Por ejemplo, en lugar de escribir 1.000.000 de voltios, podría yo decir 1 megavoltio. Es simplemente la forma en cómo escribo los términos. Luego nos dice en esta gráfica que la tensión eléctrica o el voltaje se mide con un voltímetro que se conecta en paralelo con el elemento cuya tensión se quiere medir. Usted me puede decir, pero profe, nosotros hemos usado quizás por ahí los multímetros. Lógico, los multímetros son equipos que miden varias medidas, pero en este caso específico usted selecciona el voltímetro para medir voltaje y obviamente en paralelo, como lo muestra la gráfica. Y ya luego tenemos el circuito, que es el mismo que vimos en la sesión de corriente y es el que está en el trabajo que va a quedar desde el día de hoy, donde nos pide hallar los voltajes en todas las resistencias. Voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3 y voltaje en R4. Aquí hacemos un resumen de lo que hablamos de medición de corriente y medición de voltaje. Se decía que la corriente se mide en serie. Como vemos en el circuito, abrimos el circuito y colocamos el amperímetro. Y el voltaje se mide en paralelo. En este caso, el voltímetro va en paralelo al elemento. Aquí tenemos dos vistas con dos software distintos de simulación. El de la izquierda es el que usted ya conoce, que es el Multisim. Y el de la derecha es otro software que más adelante en las sesiones yo le voy a mostrar, solo para confirmar. Pero usted puede usar cualquier software de simulación. Las respuestas van a ser las mismas o deben ser las mismas cuando usted habla del mismo problema. En este caso, estos dos problemas, o bueno, en realidad es uno solo, pero me pide arriba corriente y abajo voltaje, es lo que se le presentó como trabajo que queda para casa. Una vez planteado este ejercicio, que es medición de corriente y medición de voltaje, pasamos y ya, una vez que hablamos de corriente, resistencia y hablamos de voltaje, podemos con estas tres magnitudes hablar de la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Pues bien, la ley de Ohm se resume en una fórmula que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Bueno, aquí está el enunciado. La corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a su voltaje y al mismo tiempo es inversamente proporcional a su resistencia. Eso es lo que nos dice esta formulita de la ley de Ohm. Y aquí ya empezamos con 4 ejercicios de aplicación en base de corriente, resistencia y voltaje. Pasamos a la pizarra, mostramos los problemas y arrancamos con el número 1. ¿Qué nos dice el problema número 1? Una estufa eléctrica que tiene una resistencia de 200 ohmios, una estufa eléctrica de 200 ohmios de resistencia, se conecta a una tensión o un voltaje de 220 voltios. La pregunta es, ¿qué intensidad de corriente eléctrica o qué corriente circula por la estufa? En este caso, si yo analizo, bueno, quitamos la diapositiva, y analizo la ley de Ohm, me decía que corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia. Como ya tengo la resistencia en ohmios y el voltaje en voltios, la corriente me va a dar en amperios, unidades centrales. Entonces, lo que hago en este ejercicio es reemplazar valores. Voltaje al que se conecta esta estufa eléctrica, 220 voltios. La resistencia de esta estufa eléctrica son 200 ohmios. ¿A cuánto equivale la corriente en este primer ejercicio?
En este caso nos da una corriente de 1.1 amperios. Esa es la corriente que pasa por esta estufa que tiene 200 ohmios de resistencia en una tensión o voltaje de 220 voltios. 1.1 amperios. Excelente. Vamos al siguiente ejercicio. Presentamos aquí la diapositiva, borramos la pizarra y planteamos el número 2 o 3. Vamos a ver. Vamos con el número 3. Me dice, la intensidad que circula por un aparato de resistencia R igual a 20 ohmios es de 11 amperios. La pregunta es, ¿cuál es la tensión a la que está conectado este aparato? En otras palabras, tengo un equipo que tiene 200 ohmios de resistencia y consume, por él circulan 11 amperios. ¿Cuál es el voltaje al que está conectado este equipo? Entonces, aplicamos nuevamente la ley de Ohm, pero ahora ya no vamos a aplicarla de forma directa, porque no quiero hallar corriente, sino que quiero hallar voltaje. Despejamos. Esta resistencia está dividiendo, la pasamos a multiplicar y me queda que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Como la resistencia está en ohmios, la corriente en amperios, la tensión o el voltaje me lo va a dar en voltios. Reemplazo valores y me queda 11 amperios por 20 ohmios. ¿A qué tensión está conectado ese equipo? En este caso nos da 220 voltios. Ese sería el voltaje al cual está conectado este equipo de resistencia 20 ohmios y que consume 11 amperios. Pasamos a la presentación. Pasamos, ley de Ohm, y ahora vamos a hablar de caída de tensión en un conductor. ¿Qué es esto de la caída de tensión en un conductor? Es la disminución del voltaje como consecuencia de la resistencia de un conductor en presencia de una corriente eléctrica. Esto quiere decir que si yo tengo un conductor, un alambre muy largo, en ese alambre, como tiene una resistencia y por él pasa una corriente, se queda en él un voltaje. ¿Y esto cómo lo representamos? Pues bien, empezamos con la ley de Ohm, corriente, voltaje sobre resistencia, y de aquí despejamos tensión o voltaje. Y nos queda que voltaje es igual a corriente por resistencia. Repito, si ya sé la resistencia de un conductor y por él pasa una corriente, multiplicando la corriente por la resistencia del conductor, obtengo el voltaje, o en otras palabras, la caída de tensión en ese conductor. En este caso me plantea dos problemas. Vamos a trabajar con el primero de ellos. Pasamos a la pizarra, mostramos la diapositiva y planteamos el número 1. Me dice, por un conductor de cobre de diámetro igual 2 milímetros, de resistividad o constante de resistividad ρ 0,018 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros y una longitud de 300 metros, circula una corriente igual a 10 amperios. Me está dando todas las características del conductor y me dice que por él pasan 10 amperios. Me pregunta, primero, ¿cuál es la resistencia de ese conductor? Y luego, ¿cuál es la caída de tensión o voltaje en ese conductor? Ya con los datos quitamos la diapositiva y comenzamos a desarrollar. Lo primero que me doy cuenta que para hallar la resistencia debemos de utilizar la fórmula de resistividad, que nos decía que resistencia es igual a la constante de resistividad que multiplica a la longitud dividido para la sección del conductor. Y aquí recordemos que no nos está dando la sección, sino el diámetro. Aquí recordamos que un alambre, un conductor, es un círculo. Por ende, trabajábamos o decíamos que la sección es igual al área de este círculo. Y ya sabemos que esa área es igual a pi por radio al cuadrado. También sabemos que no tengo radio, tengo diámetro, pero resulta que el radio es la mitad del diámetro.
Entonces, reemplazando en la fórmula, me queda que la sección es igual a pi por la mitad del diámetro al cuadrado, porque quiero radio al cuadrado. Ojo con ese detalle que acabamos de hacer ahora. Con el diámetro del conductor hemos usado o empleado el área del círculo para calcular la sección del conductor. Aquí también hay que recordar que pi equivale a 3.1416, que multiplica al diámetro dividido para 2 y esto elevado al cuadrado. ¿A cuánto equivale la sección de este conductor? Me doy cuenta que voy a simplificar 2 y 2 y me queda 1. 1 al cuadrado es 1. 3.1416 por 1, 3.1416. ¿Qué unidades? La sección es en milímetros cuadrados, porque tengo el diámetro en milímetros y lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, la sección es 3.1416 milímetros cuadrados. Una vez que ya tengo la sección, puedo reemplazar en nuestra fórmula de resistividad, que me decía ρ, que es 0,018, que multiplica a la longitud 300 metros, aquí recuerde que la longitud se escribe en metros, dividido para la sección 3.1416. ¿A cuánto equivale la resistencia de este conductor de cobre? Nos da una resistencia de 1.71 ohmios. ¿Por qué ohmios? Obviamente las unidades centrales. Y si alguien se olvida en qué unidades va cada cosa, la tenemos aquí, en la constante. Observe, ohmios, milímetros al cuadrado y metros. Ahí está la resistencia, la sección y la longitud en sus unidades centrales. Y una vez que ya tengo la resistencia, 1.71 ohmios, y obviamente tengo la corriente, podemos emplear la fórmula que ya vimos de la ley de Ohm, que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Usando la fórmula de la ley de Ohm, vamos a despejar el voltaje. En este caso, la resistencia que está dividiendo la pasamos a multiplicar. Y nos queda que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Voltaje es igual a los 10 amperios que circula por este conductor, que tiene una resistencia de 1.71. ¿Cuánto es la caída de tensión o el voltaje en este conductor? Nos da como voltaje o caída de tensión en este conductor 17.1 voltios. Eso es lo que queda en el conductor por tener esta resistencia. Ahí tenemos el problema número 1. El problema número 2, asimismo, va a quedar para que usted lo trabaje y lo resuelva en casa, para que pueda practicar. Los resultados ya lo podemos revisar en las sesiones futuras. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la caída de tensión en una línea de transporte de energía eléctrica. Vamos a ver qué es esto de la línea de transporte de energía eléctrica. Primero, planteamos esta gráfica. Observe la gráfica. Me dice, obviamente, la electricidad empieza en el generador eléctrico. El generador eléctrico tiene un voltaje 1, pero resulta que a las casas, a las empresas, a las fábricas, no llega la misma tensión, no llega el mismo voltaje, porque se pierde voltaje en los conductores, como vimos en el problema pasado. Entonces, el voltaje que llega a las casas, a las empresas, a los aparatos que consumen electricidad, se lo llama voltaje 2, que es el voltaje final. Entonces podemos decir que tenemos un voltaje inicial y un voltaje final. Y en este caso, podemos decir que la caída de tensión en la línea es la resta entre el voltaje del inicio menos el voltaje final. Un ejemplo rápido. Si yo tengo al inicio en el generador 100 voltios y me llega al aparato 80 voltios, ¿cuál es la caída de tensión en el conductor? Correcto, se pierden 20 voltios y eso es lo que nos dice aquí esta formulita. La caída de tensión va a ser el inicio menos el final. Y aquí una gráfica en donde nos explica
que esta disminución se debe obviamente a la resistencia de los conductores. Aquí tenemos el generador. Si yo colocara solo conductores hasta nuestras casas, no va a llegar lo que está generando acá. Se pierde la tensión en el conductor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se colocan estos centros de transformadores. ¿Qué hacen estos centros de transformación? Cuando el voltaje va cayendo, nuevamente lo suben para que siga su camino, se cae nuevamente el voltaje y nuevamente lo suben. Y así sucesivamente hasta llegar a las empresas, las fábricas o nuestros hogares, donde utilizamos ya la energía eléctrica. Este sería el camino que llega o que sigue la corriente eléctrica. Para evitar que nos llegue cero, que no nos llegue nada, se colocan estos centros de transformación, que repito, lo que hacen es volver a subir el voltaje. Como el ejemplo, si aquí tengo 100 y me llegan 80, pues aquí colocamos un centro de transformación que lo vuelva a subir a 100. Y ahora sí ya tenemos en nuestros hogares 100 voltios. Y ahora sí pasamos a los problemas. En este caso ponemos aquí la formulita con cada uno de sus parámetros y presentamos 3 ejercicios. Vamos con el primero. Vamos a la pizarra, mostramos la diapositiva y anotamos los parámetros del primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Una línea eléctrica de 1 kilómetro de longitud. Quiere decir que del generador, o sea, del inicio hasta el final, hay 1 kilómetro de distancia. Eso nos dice el ejercicio. Está formado por 2 conductores. Quiere decir, por ejemplo, puede ser línea y neutro. 2 conductores. De cobre, ya me da una primera propiedad, es de cobre, y tiene de sección, ya me da aquí directamente la sección, 6 milímetros cuadrados. Y una constante de resistividad, 0,018 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Si la tensión entre los conductores al principio, o sea aquí V1, si V1 es igual a 225 voltios, calcular primero la resistencia de los conductores o de la línea y adicional calcular la caída de tensión U y la tensión final que nos llega, o sea V2, al final de la línea. Si circula por esta línea una corriente de 10 amperios. Ahí tenemos todos los datos del problema número 1. Entonces, lo primero que tengo que hallar va a ser de inmediato la resistencia. Ya tengo la constante, ya tengo la sección, vamos a aplicar la fórmula de resistividad. Me decía que era igual a ρ, la constante de resistividad, que multiplica la longitud y la divido para la sección. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la longitud del conductor en este ejercicio? Exacto, son 2 kilómetros en la longitud. ¿Por qué? Porque recuerde que tenemos 2 conductores. Y como di el ejemplo, línea y neutro. Tenemos 2 conductores. Por ende, como son 2 conductores, la longitud la voy a multiplicar por 2. Resulta lo mismo, 2 kilómetros, ¿no? Entonces, ahora sí puedo ya usar esta fórmula. Constante de resistividad 0,018 que multiplica ¿a qué? A 2 por, y aquí importantísimo, la longitud no en kilómetros, sino en metros, como decía el amigo, 1000 metros, que equivale a 1 kilómetro, dividido para la sección que ya me la da el ejercicio, 6. ¿Cuánto es la resistencia del conductor para este problema? La resistencia en este ejercicio nos da 6 ohmios. Verifique para los que me dieron un numerito distinto por ahí en el chat. 6 ohmios de resistencia. Y ahora sí, ya tengo la resistencia. Podemos hallar con la resistencia del conductor, que son 6 ohmios, y su corriente, por aquí pasan 10 amperios, podemos hallar la caída de tensión en el conductor. Voy a decir que la caída de tensión
es igual a la corriente por la resistencia del conductor. Y esa corriente son 10 amperios por los 6 ohmios que tiene el conductor. ¿Cuánto es la caída de tensión en el conductor para este ejercicio? 60 voltios. Quiere decir que en el conductor, en el alambre, van a quedarse ahí 60 voltios. Aquí tenemos ya 60 voltios. Y para hallar el voltaje al final de la línea, recuerde, al inicio teníamos 225, nos lo dice el problema. ¿Cuánto llegará al final? Para eso empleamos la formulita que nos decía que la caída de tensión es el voltaje del inicio menos el voltaje final. Como queremos el voltaje final, despejamos y decimos que esto está restando, pasa a sumar al otro lado y nos quedaría de esta forma. Y luego la caída de tensión U está sumando, pasa a restar. Y nos queda que el voltaje final o el voltaje 2 es igual al voltaje 1 menos la caída de tensión. Reemplazando valores, el voltaje inicial o del inicio es 225 voltios. Y la caída de tensión, los 60 que acabamos de hallar. ¿Qué voltaje le llega al final de la línea de transmisión en este problema? Nos da 165 voltios al final de la línea. Entonces, el problema 2 y el problema 3 quedan planteados para que usted lo resuelva. Asimismo, el proceso es muy parecido para que practique. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.